muchas gracias por venir y además por escuchar esta ponencia que en principio no estaba en el programa, pero que es una de las líneas de investigación del programa de doctorado y que yo voy a intentar pues, hacer una especie de introducción a lo que es la línea de interacción persona-ordenador, interfaces naturales y experiencia de usuario. Tengo muchas transparencias, pero es simplemente para ilustrar los contenidos. Dentro del Departamento de Ingeniería Informática hay un grupo que se llama Interacción, Tecnologías y Educación, que es ITED, y nosotros trabajamos sobre todo vinculados a ese área más de interfaces naturales, interacción persona-ordenador, y bueno, les quería comentar un poquito esto. A los que no les suena o los que no han visto interacción persona-ordenador, pues realmente se trata de dos grandes aspectos, ¿no? Vincular lo que serían los aspectos más relacionados con los factores humanos, con las personas, y considerar todo eso en el diseño de tecnología, en la creación de tecnología. Y además estudiar todos los aspectos, o sea, cómo influye la tecnología, cómo crear buena tecnología para que la tecnología sea usable. O lo que se está trabajando ahora es para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria con los sistemas que nosotros creamos, ¿no? Entonces hay como dos grandes partes que conlleva esa interacción, la persona y el ordenador. Y a partir de allí empiezan a surgir una serie de paradigmas de interacción, que es un poco donde nos centramos nosotros. Entonces, pues hay una serie de cuestiones que tienen que ver con crear algo que ya está cambiando de nombre, el tema de usabilidad y comunicabilidad, mejorar esa comunicabilidad entre el usuario y la máquina o los dispositivos. Entonces, bueno, se trata de proveer, o toda el área realmente trata de proveer buenas interfaces de usuario. Pero no solo eso, sino también de crear métricas y medir cómo impacta lo que nosotros diseñamos en esos usuarios. Entonces hay una serie de técnicas, de métodos y cuestiones que no solo forman parte del área de ingeniería, pero que sí la ingeniería se tiene que nutrir de ello, ¿no? Y bueno, tanto en el diseño de métricas, de métodos, de instrumentos, y de nuevas interfaces y de creación de tecnología, pues es donde se sitúa la parte de interacción persona-ordenador, ¿no? La creación de herramientas. Entonces, hay una serie de áreas, digamos, de líneas que nos tocan muy de fondo, que es todo lo que tiene que ver con ingeniería, pero hay otra serie digamos, de disciplinas que intervienen y que igual, si nosotros creamos investigaciones relacionadas con el área HCI, hay que tocar todo lo otro también, ¿no? No estamos exentos de trabajar con ellas. Se trata de diseñar, implementar y siempre evaluar en una técnica que te va a garantizar al final el buen diseño de interfaces. También, como les comenté, el tema de las personas, hay que tener en cuenta, bueno, lo hemos visto, los que han dado clases conmigo en informática, pues han visto temas de interacción, y los que han dado en industriales, pues han visto cuestiones relacionadas con tener en cuenta a los operadores y demás, en el tema de las interfaces, evaluar y demás. Pero también todo el tema de accesibilidad, la parte de discapacidad, la cultura, todo esto hay una línea que son los factores, o sea, se estudia el tema de factores humanos, y ahí entra también el tema emocional. Todas las dimensiones de considerar las emociones dentro del diseño entra dentro de la línea. La parte de ergonomía también entra dentro de la parte de factores humanos. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones. El factor humano o la persona es central en interacción, y también la parte de usos y contextos. O sea, dónde se usa, en qué escenario, en qué situación, todo eso hay que tener en cuenta a la hora de estudiar. Otra de las bases fundamentales es que todo lo que se hace para poder trabajar en interacción tiene esta cuestión de prototipar absolutamente todo y de evaluar todo. Y hay distintos tipos de prototipos que se tienen que llegar. Bueno, toda la parte de interacción ha ido evolucionando. Bueno, esto hasta que estábamos aquí, hasta que pasamos a la interfaz gráfica, pues pasaron algunos años, pero todo esto va evolucionando muy, muy rápido. O sea, aquí pueden ver, por ejemplo, los prototipos, los primeros prototipos de temas de los ratones, y después
van a ver cómo va evolucionando todo lo que es el tema de paradigmas de interacción, desde la interacción textual, comandos, teclados, los menús de navegación, manipulación, lenguaje natural, hasta en el paradigma que estamos ahora, en donde tenemos a la realidad virtual, tenemos a la computación ubicua o lo que llaman pervasive computing, en donde estamos en la inteligencia ambiental, el Internet de las cosas, todo esto son nuevos paradigmas de interacción, y la realidad aumentada, que bueno, es un tema de mezcla de realidad híbrida y demás. Y aquí es donde nos situamos en los nuevos paradigmas de interacción. Por tanto, todo esto conlleva investigación. O sea, todo lo que se diseñe para poder, digamos, hacer nuevos sistemas, pues tienen que trabajar en estos nuevos paradigmas interactivos. Bueno, yo voy a ir pasando rápido, simplemente esto es para ir ilustrando de dónde estábamos hace no tanto tiempo, ¿no? Y cómo todo esto ha ido cambiando, ¿no? Los agentes conversacionales, los asistentes, la parte de text mining, la interacción gestual. Bueno, voy a ir muy rápido porque no va a dar el tiempo para ver, ¿no? Realidad aumentada, vemos algunas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, híbrida, mezclar el contexto. Y ahí es donde podemos situar, digamos, este paradigma de interacción natural, ¿vale? En donde estamos, digamos, donde estamos investigando actualmente, que es simplemente interactuar con los dispositivos, pero sin dispositivos y con nuestro propio cuerpo, con nuestros propios gestos, ¿vale? Dentro de un contexto natural, ¿vale? En ese es el paradigma que nos encontramos actualmente. Y bueno, se está trabajando, estamos yendo ya también a las interfaces orgánicas. Bueno, aquí, ya les digo, hay mucha línea de investigación, desde lo que sería toda la parte de prototipar experiencia de usuario, que es donde relacionamos las interfaces naturales con la experiencia de usuario, hacia todo lo que tiene que ver con el tema de los paradigmas de interfaces naturales. Entonces, se trata de crear nuevas experiencias interactivas y bueno, ahí ya les digo, la investigación, bueno, si a alguno les interesa la línea o están en esta línea, pues trabajarán toda la parte de trabajar con los sentidos y demás, hápticos y demás cuestiones. Bueno, yo voy pasando rápido para situarnos en lo otro, ¿no? Todo, como ven, muchas de estas cuestiones nuevas ni siquiera están estandarizadas. Para todo lo que les comenté antes, existen estándares, ¿vale? Ya está bastante trabajado, pero las interfaces nuevas, las gestuales, todavía falta mucha definición, ¿vale? Y faltan incluir muchas dimensiones en estos nuevos modelos y paradigmas. Por ejemplo, locomotion, ¿vale? Fitness. Voy a ir rápido simplemente para ilustrar todo lo que lleva la parte de interfaz natural. Bueno, también aquí tenemos dentro de la parte de interacción, una de las interacciones más costosas es la interacción por voz, la interacción de lenguaje natural. Y esto tiene pues, ya algunos desarrollos. No sé si recuerdan la noticia de la semana de que Microsoft había sacado un asistente en Twitter y en menos de 24 horas se convirtió en racista y lo tuvieron que retirar. ¿Vale? Pues estaba aprendiendo de esa interacción que estaba teniendo, porque actualmente también lo que se está dando es que los agentes, los bots, pues interactúan entre ellos, pero también aprenden de la interacción de las personas, aprenden del lenguaje y de los comentarios. Pues bueno, ya les digo, todo esto está evolucionando, las interfaces conversacionales y demás, tangibles. Voy pasando muy rápido para llegar a algo que me interesa mucho comentarles, que es la parte de experiencia de usuario. Bueno, ya esto simplemente ilustrar el tema de hacerlo pervasivo, con el tema de los tejidos inteligentes. Bueno, estamos ahora en eso, en la interacción de las cosas, el Brain Computing Interface. ¿Vale? Bueno, realidad virtual, sensores, prototipos, wearables, todo esto, Internet de las cosas, todo esto compone la línea de interfaz natural. Ahora vamos a comentar muy brevemente también todo lo que
parece que es una cosa, hasta hace poco se hablaba de usabilidad, se hablaba de accesibilidad, hay mucha gente que utiliza el término, pero no sabe exactamente a lo que se está refiriendo, ¿vale? Y todo esto está pues un poco evolucionando, ¿no? La usabilidad está relacionada con las medidas de calidad de uso, todo esto también en estándares de experiencia de usuario, también hay estándares de diseño centrado en el usuario y de diseño centrado en la persona. Entonces, hay distintas dimensiones de usabilidad. Tenemos la dimensión sumativa, que se centra más en las métricas, y ahí hay estándares ISO. Y tenemos también una dimensión formativa, que está más centrada en lo que es la detección de problemas de usabilidad. Y ahí es donde, como les había comentado antes, entran todas estas investigaciones en métodos de evaluación de usabilidad. Entonces, cada contexto de uso, cada escenario, tiene su problema específico. Y hay muchos problemas no resueltos todavía con estos. Si mezclamos los nuevos paradigmas de interacción con todo esto, pues como se imaginarán, esta es una línea muy emergente. Entonces, bueno, la usabilidad está muy, muy definida. Hay una ISO de 1998 y en definitiva trata básicamente de satisfacer la efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico para unos usuarios específicos. Y ahí entran también medidas que no son cuantitativas, que son subjetivas también, la satisfacción del usuario. Y ahí es donde ya empezamos a hablar de experiencia de usuario. Entonces, si vemos, la usabilidad tiene su ISO, también se relaciona muchísimo con la calidad de uso para medir el tema de software, y ahí entra también toda una dimensión de usabilidad en un estándar de calidad de uso. Pero, bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no?, que se contemplan en calidad de uso, que no se contemplan en usabilidad, como es el tema de que esté libre de riesgo, ¿vale? Pero si se dan cuenta, está como muy, muy relacionado. Entonces, bueno, aquí hay una serie de dimensiones que ya aparecen aquí: satisfacción, la libertad de riesgo y muchas cosas que son subjetivas. Entonces, bueno, toda esta cuestión de que en principio intenta garantizar que un sistema, un producto, un software, pues sea, bueno, que tenga calidad, pues empiezan a haber problemas, digamos, para definir, y empieza esto a evolucionar y sale también lo que les comenté de calidad de uso y de usabilidad, pues empieza a relacionarse, y hay un estándar de experiencia de usuario ya en 2010, y lo que habla es de las percepciones y respuestas del usuario como resultado del uso o uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Esto tiene que ver con las creencias, con las sensaciones, con las emociones y demás que tiene un usuario ante un determinado sistema o producto. Bueno, ahí no voy a, digamos, complejizar mucho, porque no se trata de entrar, sino simplemente de darles un pequeño, digamos, una pequeña introducción a lo que es el área tanto el área de interfaces naturales como el de experiencia de usuario, que en definitiva se relacionan, pero fíjense que todas estas cuestiones tienen que ver más con temas de, como habíamos visto antes, de factores humanos, ¿no?, de emociones, de sensaciones, de experiencias previas, y ahí entra en experiencia de usuario todo un estudio a nivel de persona y de grupos de personas. Bueno, simplemente decir que actualmente la usabilidad ya está cayendo en desuso y todo está evolucionando hacia la medición de experiencia de usuario, ¿vale? Que son conceptos antiguos. Y hasta incluso la Asociación de Profesionales de Usabilidad se ha, digamos, transformado en la Asociación de Profesionales de Experiencia de Usuario. Y bueno, que realmente están muy, muy relacionadas, pero que, bueno, que exactamente no son lo mismo. Y si ven, al final es como una serie de subconjuntos, ¿no? Y que ahí hay metodologías para diseñar, para validar, para todo esto es todo un terreno muy emergente, ¿no? Y bueno, voy a ir aquí. Esto está evolucionando tanto que se está aplicando a la creación de empresas,
a lo que son metodologías para creaciones de empresas. ¿Por qué? Porque una empresa al final lo que quiere hacer es garantizar que crea un producto o un servicio que satisface a un usuario, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hacen en los procesos de creación de empresas, cómo hacen para medir esto? Entonces, están mezclando las tecnologías, porque en definitiva hay ya un área emergente en donde mezclan metodologías que vienen de creaciones de empresas, de startups, todo lo que viene del tema de entender a las personas y el tema de cómo utilizan las tecnologías. Entonces, bueno, hay una serie de desafíos, ¿no?, en todo el tema de experiencia de usuario, que es, ¿realmente sigue siendo válido todos los conceptos anteriores o no? ¿O hay que crear nuevos conceptos? ¿Qué tiene que ver este tema de lo que les comenté, calidad de uso de software, de producto y demás, con usabilidad? ¿Qué dimensiones nuevas hay que incluir en experiencia de usuario que no están contempladas? Porque si seguimos contemplando solo los que teníamos antes, igual no satisfacemos todo en los nuevos paradigmas de interacción. ¿Cómo se puede medir esto? ¿Cómo conocemos esos nuevos contextos? ¿Cómo los prototipamos, los medimos? ¿Qué estándares creamos, ¿no? ¿Y cuáles son los métodos? ¿Están realmente todos definidos? No están. Hay que, digamos, crearlo. Entonces, también en temas de UX está cambiando de lo que sería la medida tradicional de UX o User Experience a lo que sería lo que les comenté con los modelos de negocio y metodologías ágiles también para validar el tema de la experiencia de usuario. Y bueno, realmente lo que queremos hacer es que sea un producto, un servicio, lo que sea que estemos haciendo, pues eficiente, fácil de usar, por supuesto, pero aquí viene el tema, que sea pues adorable, ¿no? Que los usuarios adoren lo que estamos haciendo, y para todo eso pues hay que trabajar, y si se dan cuenta muchas veces lo más eficiente, lo más efectivo no es lo que el usuario quiere, no es lo que el usuario compra, ¿vale? Entonces, lo que hay que realmente es entender a ese usuario, entender sus sentimientos, sus percepciones, evaluarlos, tenerlos en cuenta en el diseño de tecnología para poder realmente hacer. Y cualquier cosa que hagamos realmente vamos a tener que evaluar su eficiencia, su eficacia y ese grado de afectividad o de experiencia que tiene el usuario con lo que nosotros hagamos. Y hay gente que está hablando de tema de hacer diseño, digamos, seductivo, de seducción, ¿no? Seducir a ese usuario. Entonces, bueno, hay líneas allí de esto, ¿no? Hay mucho camino por recorrer y, bueno, hay muchos problemas todavía por abordar, y por eso creemos que es una línea muy interesante para desarrollar en el tema del doctorado. Bueno, nada más, un campo emergente que tiene todo esto, lo empresario, lo social, lo tecnológico, y bueno, hay una serie de bibliografía, hay un montón de líneas de proyectos que se pueden desarrollar en esta línea, ¿vale? Nada más, muchas gracias.